Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Cada uno de mis días fue diseñado antes de que existiera uno solo de ellos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que en este momento eres tu presente, tu pasado y tu futuro al mismo tiempo? ¿O has escuchado a alguien decir que en este momento somos todas nuestras edades al mismo momento? En este camino he escuchado a dos personas decir eso. Y creo profundamente que eso me quedó tanto en la cabeza porque Dios sabía que más adelante iba a necesitar saberlo para entender lo que en este episodio voy a explicar. Ya en el episodio pasado yo expliqué el valle de sombras que se me ha presentado de frente por empezar mi podcast. Un valle lleno de sentimientos de amenaza, lleno de dudas, lleno de esa voz que me regaña y que pone por el piso mi satisfacción personal y mi felicidad, acompañado de un profundo sentimiento de pánico, de muerte. De hecho, el episodio pasado es la prueba más grande de que este camino es un rompecabezas, como ya lo he mencionado. Este camino a la conciencia es paso a paso, es poco a poco, porque hasta ese episodio pasado yo solo veía lo que estaba preparada para entender. Sin embargo, la suprema conciencia no es que me permite dejar el trabajo a medias, no. Ella me da mi tiempo para procesar, pero siempre me da señales de que faltan piezas por colocar y que ese capítulo no se ha terminado. Me da señales en el cuerpo de incomodidad, señales que siento de que aún hay más, señales que siento en la necesidad de querer escribir más, porque efectivamente hay más. En el episodio anterior yo describo la amenaza que sentí creciendo dentro de mi casa, en donde no me sentía segura de ser yo completamente. Y que se me presenta hoy en 2026, justamente cuando estoy haciendo mi podcast, que ahora siento esa misma amenaza, pero ahora desde la voz del sistema, que no me deja chance para hacer lo que quiero, porque siento que voy a perder mi casa, mi comida y que puedo ser expulsada, terminando con un pánico de muerte dentro de mi cuerpo. Al día siguiente de que grabé ese episodio, me senté a escribir más de eso que aún sentía en mi cuerpo, porque aún sentía esa amenaza muy fuerte que casi me paraliza. Y vi que esos escenarios de pánico paralizantes no eran extraños para mí. Me di cuenta porque no los siento solo con el podcast, sino con todo lo que quiero hacer para mí y que es para mi disfrute y mi satisfacción personal. Ese día ya yo sabía que quería ir a un show de comedia al que siempre asisto y vino de nuevo el pánico que casi me hace querer cancelar el plan y quedarme mejor en mi casa a salvo. Y recordé también que cada vez que me he regalado un viaje por el que estoy súper emocionada, siempre empiezo a pensar que lo peor va a pasar, que se va a caer el avión, que me van a devolver, que algo puede pasar en la carretera, que el piloto se va a quedar dormido, que voy a perder el vuelo, o sea, todo este escenario de desgracia que siempre conduce a la muerte. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a escribir ese día del episodio anterior, yo mencioné que la conciencia me había llevado a mi etapa de gestación y al día siguiente, al escribir, entendí para qué. Y es que resulta que cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada de mí, sintió terror de muerte de ella, por no creerse capaz de mantener a otro hijo. Entonces, su subconsciente entendió con esa alarma que yo era la causante de ese pánico de muerte y el cuerpo de mi mamá sintió que debía expulsarme para que ella no muriera. Sin embargo, y esto va a sonar loquísimo, mi alma negoció con el alma de mi mamá. Mi alma le hizo una promesa al alma de mi mamá. Ese día que escribí, en la meditación, yo vi a mi mamá como apuntándome con un arma en la frente
Y yo estaba arrodillada, asustadísima y suplicándole. Y comencé a decirle: déjame nacer, por favor, no te preocupes, yo te prometo que yo no te voy a hacer trabajar más de lo que ya estás trabajando. Yo no te voy a pedir espacio extra. Yo me arrimo con mis hermanos, tranquila. Te prometo que no vas a tener que trabajar más por más comida. Yo me como lo que mis hermanos me puedan dar. Tranquila, yo me pongo su ropa, yo no necesito ropa nueva. Te prometo que yo voy a hacer todo lo que tú digas. Yo no voy a molestar en la casa, yo no me voy a sentir. Yo voy a obedecerte en todo. Yo no voy a hacer nada que tú no digas, ni nada que tú no quieras que yo haga. Yo voy a querer solo lo que tú quieras para mí. Pero por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer. A lo que mi mamá, escuchando eso, me dejó de apuntar con el arma y me dijo: bueno, solo porque acabas de prometerme todo eso, puedes nacer. Si es así, sí, porque así no me siento culpable yo, ni quedo mal con Dios. Solo asegúrate de cumplir esa promesa todos los días y que no se te olvide. Y es después de esa promesa aceptada que mi embarazo continúa, en donde yo escuché siempre decir a mi mamá que yo no me sentí dentro de la barriga. Mi mamá no se sintió mal, no tuvo vómitos, no se superengordó, todo tranquilito. Ya yo ahí había empezado a cumplir mi promesa de no molestarla, ni de sentirme, ni de exigirle nada para poder nacer. Yo nací con complicaciones porque ya el cuerpo de mi mamá, a través de su subconsciente, quiso acabar con la razón del pánico de mi mamá, que era yo. Entonces me rodeó el cuello con 3 vueltas del cordón umbilical. Que por cierto, somos muy pocos los bebés o los hijos que sobrevivimos a esa hazaña. Y aquí es donde se empieza a ver lo grande del propósito de Dios que tiene conmigo. Ahora, cuando han hablado de mi parto y lo complicado que fue, siempre se habla de Dios que efectivamente ya sabía que yo iba a nacer y que definitivamente dirigió al médico y a todos los ángeles que estuvieron atendiéndonos ese día. Se habla también de las herramientas del curso psicoprofiláctico que hizo mi mamá antes del parto de mi hermana anterior y que la ayudaron tremendamente con temas de la respiración. Pero no se menciona nunca mi fortaleza y mis ganas de nacer. Desde la negociación que hice en donde entregué literalmente todo a mi mamá para poder nacer. Y en donde quise tanto nacer que también resistí y superé todo lo que pasó en mi parto. Entonces, acá, mi subconsciente, ¿qué información fue la que guardó? Primero, la promesa en donde le entrego literalmente todo el derecho de mi vida y total obediencia a mi mamá, y que en mi parto yo no hice nada y que todo lo hicieron por mí. El crédito es para todo el mundo y mi esfuerzo queda siempre fuera de la ecuación al nunca mencionarlo. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto a lo largo de mi vida? Primero, en que yo solo estoy aquí para obedecer las reglas de otros. Yo siempre tengo que ceder todo el derecho de mi vida a mi mamá, a mis hermanas mayores, que también jugaron un papel de madres conmigo a lo largo de mi vida también, a mis jefes, a mis parejas y ahora al sistema, por la promesa que hice para poder nacer. Es decir, en mi subconsciente está grabado que yo para poder existir tengo que obedecer a lo que tenga a mi alrededor que signifique autoridad para mí y que tenga la potestad de expulsarme de algún sitio. Quiere decir, del vientre, de la casa, del trabajo, del país o de algún círculo importante y vital para mí. Y por eso, cuando yo siento que no estoy cediendo los derechos de mi vida a alguien, viene ese sentimiento de muerte y pánico que me paraliza. ¿Que de dónde viene? Del terror de muerte que sentí al ser expulsada. ¿De dónde? Del vientre de mi mamá. Entonces, es por eso que cada vez que yo quiero hacer algo para mí, es decir, algo que me hace feliz, algo único, algo que me llene a mí, mi subconsciente automáticamente se acuerda de la promesa que hice para nacer y existir y que está encartada o estaba encartada en la profundidad de mi subconsciente
porque además fue una de las o casi la primera información que él guardó. Entonces, si hago algo que no se parece a lo que prometí para nacer y existir, mi subconsciente lo asume como que me voy a morir y voy a ser expulsada. Porque si yo no hubiese hecho esa promesa a mi mamá, efectivamente me hubiese muerto. Por eso, cuando quiero viajar, quiero ir a un show de comedia o hacer mi podcast, que son cosas que no están en esa promesa incluidas, mi subconsciente me manda esas alertas horrendas de sentimiento de muerte paralizantes. Y por eso es que siento que haciendo algo que yo quiero me va a traer consecuencias gravísimas y que van a terminar en una expulsión, traducidos primeramente a la expulsión del vientre, que es que mi primer hogar, mi apartamento, que es que mi hogar actualmente, o mi país, que es que también mi hogar. Imagínate tú de dónde viene todo esto. La Suprema Conciencia, aparte de todo, también me dejó clarito que la muerte no amenaza. La muerte pasa y ya. La muerte no anda con jueguitos. Y que si estoy o alguien está sintiendo que la muerte lo está amenazando, no es la muerte per se. Es un trauma que puede ser miedo a algo, pero más no es la muerte. La muerte no amenaza y muchas veces tampoco avisa. Entonces, si alguien está sintiendo amenaza o está teniendo estos pensamientos de muerte paralizante, eso no es la muerte per se, es un trauma como estoy mostrándolo en este episodio. La Suprema Conciencia me hizo pensar además en la cantidad de promesas de alma que hemos hecho en el vientre para poder nacer y existir. Obviamente con mi propio ejemplo de primero, ¿no? Me puso a pensar en todas las madres embarazadas de varón, deseando tener hembra por su miedo al hombre, miedos como el matriarcado, del que también he hablado en otros episodios. Y al saber que son varones o al enterarse que están gestando un varón, han querido expulsarlos también. Y las almas de esos varones prometieron venir al mundo a imitar a las hembras para poder nacer bajo ese acuerdo. Oh my God, o sea, me explotó la cabeza. Ahora también entendí por qué mi amor por el yoga y por los estiramientos corporales, que nació precisamente cuando me fui de Venezuela. Estirar el cuerpo para la sabiduría de mi cuerpo es decirme, crece, estírate que ya no estás en el vientre ni cerca de tu mamá, estírate que ya puedes. Esa promesa era con ella, pero ya ella no está al lado tuyo. Y claro, yo no lo entendía hasta ayer, literalmente, cuando escribí la promesa que hice a mi mamá y ya le dije que ya la había cumplido. O sea, ya hice conciencia de que ya esa promesa está cumplida. Ya yo obedecí a mi mamá, ya yo no molesté a mi mamá, ya yo hice todo lo que ella quiso, ya yo cumplí con ella. Ahora es mi turno de estirarme y crecer. Ya la promesa está cumplida, ya no más vivir así. Esa promesa la agradecí profundamente porque fue la promesa que me permitió nacer y existir. Gracias, promesa hermosa, por haberme funcionado todo este tiempo. Ya te cumplí. Gracias, gracias, gracias. Ahora entiendo por qué mi voz nunca la escuché. Y es porque escuchar mi voz no estaba dentro de la promesa escrito, ni era parte de lo que yo había dicho. Y ahora entiendo por qué Dios hace 3 días en la meditación de la ducha, sin hablarme, me hizo entender que Él está conmigo, efectivamente, pero que es mi voz la que tengo que activar ahora. Ah, ya entiendo. Es que ya es la hora de que me escuche a mí, porque ya la promesa que hice a mi mamá está cumplida. Él me puso a ver mi parto. Dios me mostró que yo ahí también tuve mi voz. Me mostró la promesa y me dijo, ¿y quién la hizo? Tú, con tu voz. o sea, Dios ya tenía el plan, obviamente,
Ya él sabía que yo iba a nacer. Ahora, ¿quién fue la que superó el obstáculo del miedo de mi mamá? Yo, al negociar con ella. ¿Quién resistió en mi parto hasta el final? Yo. Sí, con toda la ayuda de todos. Pero fue mi fortaleza lo que me salvó realmente. Y es que los médicos, las enfermeras y mi mamá pudieron haberme ayudado muchísimo, pero si yo no hubiese tenido la fortaleza que tengo, igual me pude haber muerto. Y eso no dependía de ningún esfuerzo de médicos, dependía de mí y del propósito tan hijueputamente grande que Dios tiene conmigo. Y eso explica por qué a lo largo de mi vida he estado dándole siempre gracias a todo el mundo por todo, dándole el crédito siempre a los que me ayudan, que obvio que lo agradezco y tienen crédito en mi vida, pero nunca me he dado las gracias a mí. Nunca me he reconocido mi fortaleza, ni me he dado mis méritos propios, porque desde que tengo uso de razón, siempre escuché que yo estoy aquí es gracias a Dios, que obviamente sí, a mi mamá, que también obviamente sí, y a los médicos que me ayudaron, que también obviamente sí. Pero ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en esa ecuación? O sea, yo no hice nada ahí. Yo no estuve, pues. Yo estuve ahí, fue nada, esperando que todo el mundo me ayudara y yo no hice nada. Eso no es así, pero ahí explica porque yo no me veo yo dentro de mi vida inclusive. Yo siempre veo a la gente que me ayuda, pero nunca me reconozco lo suficiente, ni mi esfuerzo, ni mi fortaleza, ni mi trabajo lo reconozco. Y es porque siempre se me contó la historia donde yo estaba fuera de la ecuación de mi propio nacimiento. Y más bien siempre fui vista como la débil, la chiquita, la delicada. Y creo que ese también fue el disfraz o parte del disfraz que tuve que ponerme para cumplir la promesa de obedecer a mi mamá, porque era ella la que me veía así o hacía verme así. Tipo, yo pensaba, ¿no? Ah, mi mamá dice que soy débil, chiquita y delicadita. Bueno, me toca parecerlo porque eso fue lo que prometí. Pero en realidad soy una guerrera, señores. También entendí mi mala postura y todo lo que me ha costado mejorarla conscientemente. Y es que, ¿cuándo fue que yo hice esa promesa? Cuando estaba en el vientre de mi mamá. Y si aún seguía viviendo bajo esa promesa, es para mi subconsciente como si aún estuviese en el vientre. Y en el vientre, ¿cómo están los bebés? Encorvados. Y es por eso que yo estaba encorvada, porque para mi subconsciente es como si aún estuviese en el vientre. Y también se comprueba cuando aún seguía sintiendo pánico de ser expulsada o abortada. O sea, completamente en el vientre vivía yo todavía. Y mi cuerpo pedía estiramiento, ¿por qué? Porque quiere darme señales de que ya no estoy en el vientre, pero yo no lo entendí sino hasta que saqué la creencia de mi subconsciente. Porque sí, mi cuerpo, que es súper sabio y es el sabio del paseo, me estaba mandando señales, pero yo no puedo atender al cuerpo mientras tengo la creencia en el subconsciente. Y por eso empecé el episodio con la pregunta de que si has escuchado alguna vez que somos presente, pasado y futuro justo en este momento y que somos todas nuestras edades también siempre en este momento. Lo dije porque yo en 2026 estaba aún viviendo en el vientre de mi mamá. Sí, grandota y crecidota y desarrollada y con hasta algunas canas. Y adultota así grandota como yo me veo. Por fuera, pero subconscientemente todavía estaba actuando como esa bebé dentro del vientre negociando su vida, sintiendo aún pánico de muerte de ser expulsada y quedándose sin molestar, sin levantar la voz y sin sentirse, y esperando más bien dirección de mi mamá, de mis hermanas, de mis parejas, del sistema, de mis jefes, esperando escuchar la voz de cualquier otra persona menos la mía. Hermoso, ¿eh? Y tampoco es casualidad que yo este podcast lo esté haciendo solamente con mi voz. Y es que es mi voz lo que ha estado tratando de buscarme
a través de muchos canales y es en mi podcast donde estoy escuchando mi voz y donde mi voz tiene un espacio y está diciendo cosas de mi alma, pero esta es mi voz y nada de esto es casual. Todo esto es la conciencia suprema haciendo su trabajo y guiándome. Todo muy hermoso, en verdad. Ahora escucho mi voz y sé que ya nadie me puede expulsar de ningún lado, porque mi fortaleza y el propósito que Dios tiene conmigo son lo único que hoy necesito para vivir. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.